Hermanos, buenos días, bendiciones para todos. Ah, Primero que todo quiero darle gracias a Dios, ver a los chicos en la alabanza, ver a los chicos tocando los instrumentos, saber que el sábado vienen y ensayan. De verdad que es grato y bueno, espero también que en ese proceso que ellos llevan puedan entender, y sé que lo están haciendo, que no es solamente tocar un instrumento, sino que estamos adorando a nuestro Dios. Nuestro hermano Yair está en esa labor también de enseñarles a ellos qué es lo que se hace en la alabanza. Así que para mí es grato poderlos ver allí. Me alegra mucho y los felicito. Ah, Bien, seguimos con nuestro estudio en el Evangelio según Juan. Y hoy abordamos el capítulo 14. Capítulo 14 del Evangelio según Juan. Versículos 1 al 14. Dice la palabra de Dios así, dice el Señor así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociese, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Eterno Dios, Señor, estamos reunidos acá, Padre Santo, solamente porque tu misericordia y tu amor nos lo han permitido. Tu voluntad, Señor, es que nosotros creamos en ti, que te conozcamos y que en nuestra vida sea reflejado ese creer y ese conocerte. Esa es tu voluntad, Señor, y estamos acá reunidos para acercarnos a tu palabra, la cual es santa y perfecta, la cual limpia nuestra vida, la cual limpia nuestros corazones, transforma nuestros corazones. Así que, Señor, ponemos este tiempo en tus manos para que seas tú hablando, Señor, a través de tu siervo, para que sean tus palabras, Señor, dadas a tu iglesia, y de esta forma, Señor, podamos crecer en fe y podamos crecer, Señor, en madurez espiritual. Y como dices tú aquí en tu palabra, Señor, salir de la angustia, salir de esa turbación en nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿quién de nosotros no tiene situaciones angustiosas? ¿Quién de nosotros no tiene situaciones difíciles en este caminar diario? Incluso en el día de hoy, ¿quién de nosotros no se levantó teniendo alguna situación que le preocupa todavía, que le afana, que no le deja tener tranquilidad? El Señor dijo que en esta vida tendríamos aflicciones.
hay angustias, hay situaciones que nos generan incertidumbre, hay situaciones que nos generan estrés, ansiedad. Pero el Señor está trayendo hoy unas palabras de consuelo, y varias de estas palabras de aquí en adelante van a ser dadas por Él a sus discípulos, y eso es importante. Son para sus discípulos, para aquellos que han sido llamados a ser parte del reino de Dios, para nosotros. Palabras de consuelo, palabras de ánimo para poder seguir adelante, entendiendo quién es Él, entendiendo quién es Él. Jesús ha estado allí con ellos, ha levantado confianza en ellos, ellos han tenido esperanza, ellos han dejado todo por seguirle a Él. Cuando fueron llamados, ellos no miraron hacia atrás, sino que fueron inmediatamente tras Jesús, y todas sus cosas quedaron atrás. La vida que ellos llevaban, todo eso quedó atrás, y ahora han seguido a Jesús. Incluso uno de los apóstoles dice: hemos dejado todo por seguirte. Y así lo han hecho, pero ahora Él les está diciendo que Él es el que se va a ir, que Él los deja, que ellos no pueden venir con Él. Lo veíamos hace 8 días, Él está diciendo: ustedes no pueden venir a donde yo voy, pero más adelante lo harán. Así que esto genera gran conmoción en ellos. El hombre al que han seguido, el hombre en el que ellos confían que les va a liberar desde ese plano físico y terrenal, que lo hemos hablado varias veces acá, les está diciendo: me voy. Les ha anunciado que va a ser traicionado. Les ha anunciado a Pedro delante de los demás discípulos que él le negará. Así que es una situación que genera bastante incertidumbre, que genera ansiedad. Imaginémonos por un momento cómo pudieron sentirse ellos. Pongámonos nosotros en su lugar. Pongámonos nosotros en su lugar. Una confianza en una persona que nosotros creamos que porque estamos con esta persona a las cosas, digamos, en un trabajo. Hemos llegado a algún trabajo porque algún familiar de pronto está allí, pero resulta que ese familiar ahora se va a ir apenas nosotros hemos entrado a trabajar allí en esta empresa. Inmediatamente podría venir alguna situación de incertidumbre. Bueno, va a venir alguien más y yo voy a tener que salir, porque normalmente esas cosas pasan en las empresas. Cuando vienen personas nuevas, traen gente detrás de ellos y empiezan a hacer reemplazos. Obviamente estamos hablando de algo mucho más grande que eso, mucho más grande que eso. Incluso si lo viéramos desde el plano físico como ellos lo veían, es mucho más grande de lo que yo estoy mencionando acá. Él les ha anunciado, por tanto, traición, ha anunciado que será entregado en manos de aquellos que tanto le han querido hacer daño, y lo van a hacer de una forma en que es uno de los cercanos a él quien le va a entregar. Anunció también entonces, como decía ahorita, la negación de Pedro, y ha anunciado que él va a morir. Él sabe realmente todas estas cosas que vienen y sabe que para eso vino. Se ha conmovido, ya lo hemos visto aquí en esta misma carta, o este mismo evangelio, perdón, de Juan en el 13:21. Él se conmovió en espíritu. Él sintió también esa angustia, pero no ha dejado dominarse por esta angustia. Esa angustia llega a tomar niveles un poco más altos cuando está en la oración de Getsemaní, pero es fortalecido por el Padre. Estoy hablando de su humanidad. Es una situación en la que Él, con todo lo que está anunciando, uno de las personas en las que yo he confiado me va a entregar, me va a traicionar, voy a ir a morir. Es una situación en la que Él debería estar siendo consolado. Es una situación en la que Él es quien debería estar siendo consolado. Pero ¿qué vemos de parte de los discípulos que están allí? Solamente están pensando en ellos. Si vemos las preguntas que le hacen en el pasaje que acabamos de leer, ellos no le están diciendo nada sobre palabras que le traigan consuelo a él, sino que están pensando es en ellos y todo lo que les va a generar el que él vaya a pasar por esa situación. Señor, ¿para dónde vas?, pregunta Pedro. Después pregunta Tomás: no conocemos a dónde vas, mucho menos el camino. Y después Felipe: muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ellos están pensando y están centrados en ellos. Los demás, los que no nos nombran aquí, que hayan dicho algo, seguramente sus pensamientos también están siendo similares a los de estos hombres. Hermanos, y lo que podemos ver acá es que el fruto de la angustia, la raíz de la angustia, la raíz de la ansiedad, la raíz de la incertidumbre que ellos tienen es que se centran en ellos, están centrados en ellos.
Si nosotros miramos detenidamente cuando estamos en una situación de angustia es porque estamos centrados en nosotros y perdemos de vista a Cristo, perdemos de vista al Señor. Inmediatamente la situación ocupa un espacio mucho más grande que el de Cristo en nuestra vida y se nos vuelve el centro y giramos en torno a ella. Perdemos de vista al Señor y nos centramos en nosotros. De hecho, cuando yo escucho a una persona que me dice es que estoy desanimado o estoy desanimada, la situación raíz, la base de eso es que está centrado en él mismo, en sus situaciones, en sus problemas, en que no se han resuelto como él quiere que se resuelvan. Y por tanto hay desánimo entonces, porque inmediatamente se viene a culpar a Dios. Pero yo que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, voy a la iglesia, oro, leo la escritura y entonces, ¿por qué no se soluciona esta situación? Entonces ya me desanimo. ¿Para qué voy? ¿Para qué estoy allí? Es una angustia que se genera en que estamos centrados en nosotros mismos, centrados en sus ideas, centrados en la forma como ellos ven las cosas y como creen que deberían resolverse. Ven al Señor como alguien que no es, ven al Señor como un libertador que no es, así que Él tiene que venir a traer palabras de consuelo. Jesús está a punto de enfrentar esa situación que es la más difícil y Él es quien les consuela a ellos y les empieza diciendo allí en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Si ellos meditaran en las palabras de Dios, de Jesús, ya vivido con ellos, caminado con ellos durante un tiempo, si ellos meditaran en las obras que le han visto hacer, si creyeran en Él realmente como quien Él es, si le conocieran realmente como Él es y como se ha revelado en la Escritura, su caminar no sería por obras, sino por vista, sino por fe. Por fe, y es lo que les está diciendo acá. Creéis en Dios, creed también en mí. El Señor les conoce a ellos. El Señor nos conoce a nosotros y da estas palabras, hermanos, que son unas palabras hermosas. Muchas veces tenemos palabras de exhortación, pero aquí lo que el Señor está tratando de dar es consuelo. Está tratando de dar consuelo. Son unas palabras hermosas que trae para estos hombres en su momento, pero para nosotros también. Para nosotros también. Muestran ese amor del que hemos venido hablando. Un amor que no se centra en Él, no está pensando, bueno, pero yo les estoy diciendo todo esto y ninguno me dice nada, ahora tengo yo antes que consolarlos a ellos. Él no está pensando en eso. No está pensando en eso. Él obra desde el amor, un amor que no está pensando solamente en Él. No está pensando solamente en Él, hermanos. Esto nos muestra también de dónde proviene nuestro enojo, nuestro desánimo, y es de centrarnos en nosotros, en lo que queremos y que no hemos obtenido. Esas palabras son para nosotros, porque son muchas las situaciones que nos generan angustia. Diariamente podemos tener situaciones que nos pueden generar angustia, desde cosas muy pequeñas que se resuelven rápido hasta cosas que nos pueden quitar hasta el sueño. Pero el Señor dice que no se turbe vuestro corazón. Vayámonos con esas palabras hoy, pero tenemos que mirar cuál es o qué es lo que Él dice que debemos hacer para que nuestro corazón no se turbe. O lo contrario, ¿por qué termina nuestro corazón en esa situación? ¿Por qué terminamos angustiados? Y es porque no estamos haciendo algo que el Señor está indicando en este pasaje. ¿Qué situación tenemos nosotros, hermanos, como creyentes, en la que no hemos visto realmente al Señor como quien Él es? Todo esto me ha llevado a mí a pensar que el título para esta prédica del día de hoy es una relación que vence la angustia. Una relación que vence la angustia, y es la relación con nuestro Señor. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. Esto no se trata de que podamos ver milagros. Aquí podríamos hablar de reuniones de hacer milagros y esto se llenaría quizás. Si nosotros pedimos que inviten porque vamos a tener una sesión de sanación y milagros, muchas personas vendrían porque quieren recibir milagros. Y creerían porque ven que el milagro se hace realidad. En realidad hay un milagro allí. Pero la invitación no es a creer porque veamos.
La invitación no es a que nosotros dejemos de tener angustia porque veamos milagros, es porque tenemos una relación con Él. Porque tenemos una relación con Él, y tener una relación con Él implica varias cosas que vamos a ver el día de hoy, como creer, tener confianza y como conocerle a Él, realmente como quien Él es. No una relación con el Cristo o Dios que yo he idealizado, sino con el que se ha revelado en las Escrituras. Ellos han tenido una relación con Cristo. Aquí está a punto de partir, han caminado con Él 3 años, pero se han hecho una imagen de Él que no era la correcta. Por eso cuando Él les anuncia estas cosas, se turban, se angustian, entran en desesperación, porque no le han conocido realmente como quien Él es. Y muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Entramos en angustia porque no logramos ver la dimensión verdadera de Cristo. Esta relación se trata de una relación que implica confianza, que implica cercanía, que implica conocimiento, unión, comunión. Una relación que transforma, pero que transforma desde adentro y que se refleja afuera, en las cosas que yo hago, en las obras que yo hago. Es una relación que vence la angustia, hermanos, porque se genera y se sostiene por la fe. Se genera y se sostiene por la fe, y es el primer punto para nuestro mensaje del día de hoy. En el versículo 1, si ustedes ven estos pasajes, una palabra que se repite constantemente es creer. En el versículo 1 él dice: creed también en mí, creéis en Dios, creed también en mí. En el versículo 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? En el versículo 11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y en el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Constantemente él está repitiendo la palabra creer, tener fe. Y eso es la base de esta relación. Yo no puedo relacionarme con alguien en quien yo no confío, en quien yo no creo. Creer, pero no solamente creer, porque hoy en día hablamos mucho de creer. Cuando a usted le dan una pomada para que se unte en una lesión que tiene, le dicen: úntesela con fe. ¿Sí? Nos invitan a creer entonces en la milagroso de esa pomadita. O nos invitan a creer en costumbres. Mire, yo tengo la costumbre de hacer esto y siempre me funciona. Hágalo con fe. Agüeros. Este país es muy dado al tema de los agüeros. Yo recuerdo en la casa de mis abuelos se tenía, yo creo que hay aún casas que lo tienen, una mata de sábila colgada detrás de la puerta, o una herradura. No sé en realidad cuál era todo el asunto detrás de eso, pero ahí la tenían. Y se tiene allí con fe. Se cree en los extraterrestres. Y no estoy diciendo aquí, no estoy defendiendo si sí o si no. Lo que estoy diciendo es que se cree incluso sin haberlos visto. Se cree sin haberlos visto. Se cree en temas como las energías y todo ese tipo de cosas sin que se puedan ver. Vamos a un supermercado y compramos una lata de comida o alguna otra comida empaquetada. Leemos la etiqueta y creemos que lo que me dice la etiqueta es cierto, y me la llevo para mi casa y la doy a mi familia para que la coman. ¿Cuántas veces no han salido noticias que la lata de atún o el atún hay unos lotes que deben sacarse del mercado porque tienen más de un elemento que nos puede causar daño a nosotros? Pero la etiqueta no lo dice. Pero nosotros vamos y creemos en lo que dice la etiqueta. O una medicina que me recomiendan. Voy, la compro, me dicen: mire, esta medicina es buena, la compro y la consumo. Yo no me pregunto ni siquiera en realidad si eso me va a hacer algún daño, simplemente lo hago y ya. Creemos, constantemente estamos creyendo. El creer da tranquilidad, pero el tema que está diciendo aquí el Señor es no creer en cualquier cosa, ni de cualquier forma. Está diciendo que creamos en Él. En este diario caminar nuestro, en este peregrinaje que tenemos aquí en esta tierra, no se trata de creer en algo ni en alguien, se trata de creer en Cristo y de la forma correcta. Esa es la
el llamado que Él está haciendo acá. Así que dentro de este punto lo que vamos a ver es creer en quién. En el versículo 1 Él dice, creéis en Dios, creed también en mí. Ellos creían en Dios. Quizás para nosotros en este momento no tiene la misma connotación que para ellos. Esto era un pueblo que se movía como centro en el tema religioso. La nación de Israel se movía como un centro en el tema de la religión. El templo era un tema central para ellos como nación y todo lo que ocurría alrededor del templo. O sea, la creencia para ellos en Dios era algo de mucho valor, no como en los días de hoy. Así que el Señor menciona esto y les dice, ustedes creen en Dios, porque ni siquiera es una pregunta. Él no les está diciendo, ¿creéis en Dios? No, les dice, creéis en Dios. Es una afirmación, pues crean también en mí. Crean también en mí. Y Él lo que está haciendo, y es algo que va a hacer durante todos los pasajes, es que lo que les va a dejar claro es que Él es Dios hecho hombre. Se pone al mismo nivel de Dios. Se pone al mismo nivel de Dios. Pero Él les está diciendo algo también allí, y que yo lo veo implícito, y es, quizás creemos en un Dios, y hoy también nos pasa, allá en el cielo, lejano, que obra desde la distancia. ¿No nos pasa a nosotros que tenemos esa impresión? Que es un Dios que obra desde algún lugar por allá. Pero resulta que Él les está diciendo, yo soy Dios y estoy aquí, con ustedes. No es una relación distante, es una relación cercana y Él les está diciendo, crean en mí. Un hombre como ellos, que está parado al frente de ellos, les está diciendo, crean en mí como en Dios, al mismo nivel. A mí venía a mi mente cuando pensaba en esto y es, ¿han escuchado alguna frase donde alguien dice que hace algo nivel Dios? ¿Sí? No, ese tipo juega fútbol nivel Dios. O sea, es ponerlo a un nivel fuera de aquí de la tierra. Él les está diciendo, crean en mí en ese nivel, porque yo no provengo del mundo, Él les había dicho. Yo vengo de arriba. Vengo del Padre y aquí lo que está dejando claro es que Él mismo es Dios. Pero también debemos ser conscientes de en qué creer. Sí, creemos en Cristo, pero Él dice, crean en mis palabras y en mis obras, que son las mismas del Padre. Si el Padre y yo somos uno, allá en el versículo 10 Él dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Está hablando de obras y de palabras y que son las mismas del Padre. Lo ha dicho en otros momentos. Las palabras de Él son las palabras de Dios porque es Dios mismo. Ese es el creer que Él está llamando a que tengamos. Y uniéndolo con lo que vamos a seguir viendo, esto tiene gran importancia para nosotros, porque quizás alguien aquí estará diciendo, bueno, si eso lo sabemos, Dios, Jesús es Cristo, es Dios, ¿para qué tenemos que repetir esto? Pero esto es una base importante del cristianismo, es bien importante. De hecho hay movimientos que niegan esa deidad de Jesús, y Él ya había dicho acá, si vosotros no creéis que yo soy, y ustedes ya saben la implicación que tiene ese yo soy, que es el nombre de Dios. Si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No es cualquier cosa. No creer que Jesús es Dios, se hace realidad esa palabra, en vuestros pecados moriréis. Así que Él está dejando claro esto acá y lo hace porque hay una angustia grande en ellos. Lo están viendo simplemente como un hombre que los iba a guiar a una libertad física, terrenal, pero ahora les está dejando claro que yo soy Dios, dice Él. Hay una unidad perfecta en ellos, una unidad perfecta en ellos. Él dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Somos uno. Y con esto muestra algo y es esa cercanía perfecta que ellos dos tienen. Esa relación perfecta que hay entre ellos dos, que son uno. Es una relación perfecta que incluso le lleva a Él a sentir esa angustia que Él sintió cuando iba a ser rota por el pecado de nosotros. Ese Dios omnipotente que se ha hecho carne y está frente a ellos y les está consolando allí de cerca, dándoles
palabras de confianza. Jesús está diciendo, entonces, hermanos, hay angustia en ustedes, hay temor, hay incertidumbre, hay ansiedad, crean en mí. Crean en mí, deben tener confianza en mí. En el versículo 2 está hablando y les dice, cuando habla de las moradas, dice allí después del punto y coma, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dije al principio, no podemos tener una relación con alguien en quien no confiamos, y él está diciendo, mire, lo que yo les digo es la verdad. Mis palabras son la verdad. Y si algo de lo que yo estoy diciendo no, o si más bien, si algo no fuera cierto, yo no se los hubiera dicho. Pero lo que los estoy diciendo es porque así es. Muchas veces él ha utilizado acá esas palabras que dicen de cierto os digo, y esto es una verdad y no hay forma de tener duda de esto. El Señor nos revela por su palabra lo que nosotros necesitamos saber, no lo que queremos saber. Él nos revela lo que nosotros necesitamos saber. Cada uno de nosotros tiene un proceso diferente. Cada uno de nosotros conoce algo del Señor diferente por el mismo proceso que llevamos. Cada uno está en un conocimiento de Él diferente. Pero Él nos lleva en ese proceso y sabe qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Jesús está diciendo entonces allí, confíen en mí. Es en Él en quien debemos creer. Es a su voz que debemos escuchar. En el jardín del Edén pasó que se escuchó una voz diferente. Y nosotros constantemente escuchamos voces diferentes. Vienen a nosotros palabras que nos avisan de algún peligro que puede suceder más adelante, y debemos ser prudentes en si podemos evitar ese peligro, no ir hacia él. Pero muchas veces ni siquiera nos encontramos frente a la situación, sino es algo que vemos de lejos y ya desde ahí estamos angustiados. Hay otra palabra que se dice o se utilizaría y podría ser preocupados. Preocupados, y si usted parte esa palabra se da cuenta de qué se trata. Es preocuparse, es ocuparse en algo previamente, ocuparse en algo desde antes. Es una situación que vemos por allá adelante, pero ya nos genera angustia. ¿Qué debemos creer? Y para mí esto es el centro de este pasaje y es lo que se encuentra en el versículo 6. Él les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hombre fue creado para vivir. El hombre fue creado para hacerlo confiado y tranquilo al estar en la presencia de Dios, al conocerle, al saber las verdades de Él. De esta forma sentirse pleno en Dios. Pero vino el pecado del hombre allá en el Edén y el hombre perdió tres cosas. El hombre muere espiritualmente y empieza un proceso de muerte física, porque nosotros desde que nacemos lo que hacemos es avanzar hacia nuestro día de la muerte. Nunca vamos hacia atrás, siempre vamos hacia esa fecha, nos vamos acercando. Bueno, puede sonar un poco trágico, ¿no? Pero es la verdad. El hombre muere, o sea que lo que pierde es la vida, porque la muerte es ausencia de vida. El hombre pierde comunión con Dios. Él es expulsado de la presencia de Dios, perdió el camino para ir hacia el Padre. Y también pierde conocimiento de Dios, perdió la verdad, ahora solamente se mueve por sus ideas, que son engañosas, que provienen de un corazón engañoso. Pierde el camino, pierde la verdad y pierde la vida cuando el hombre cae en pecado. Y podría decir uno, bueno, son solo tres cosas, pero el hombre perdió todo allí. El hombre perdió todo allí. Su estado es un estado de angustia constante, de inseguridad. Se nos hablan de guerras, se nos hablan de recesiones económicas, se nos hablan de situaciones difíciles y vivimos todo el tiempo en un momento de angustia. Uno escucha en las calles, no, esto cada vez está más difícil. Hay angustia constante en el hombre porque ha perdido estas cosas, ha perdido el camino, ha perdido la verdad y ha perdido la vida, ha perdido todo. Fuera del Padre, el hombre vive en oscuridad. Y cuando nosotros no tenemos luz,
Si vamos caminando en un lugar que no conocemos y es completamente oscuro, no vamos tranquilos. En cualquier momento tropezamos, en cualquier momento caemos, eso genera intranquilidad, angustia. Jesús dice entonces: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, porque aquí es otra de esas frases en las que utiliza él ese yo soy. Si ustedes no creen que yo soy Dios y que en esa relación conmigo otra vez van a recuperar lo que perdieron, que fue el camino, la verdad y la vida, en vuestros pecados moriréis. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y la razón es porque Él es Dios. Esa relación que tengo con Él me debe llevar al Padre. Me debe llevar al Padre y es el único camino. Es el único camino. Los versículos 2 al 4 nos están hablando de esto. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cuando yo pido una dirección, por ejemplo, alguna vez aquí vino para un taxi y estaba pidiendo una dirección. El hermano Ramiro nos ayudó, yo no la conocía. Pero si a mí me dan las indicaciones de cómo llegar, mire, subo a 3 cuadras, voltee, yo puedo perderme porque puedo entender mal las indicaciones. Pero si el hermano Ramiro se hubiera subido al taxi con ellos y los lleva, pues van a llegar con total seguridad porque él conoce el camino. No es lo mismo que me den indicaciones a que aquella persona que conoce el camino me tome a mí y me lleve al destino. No es lo mismo. Y él está diciendo acá: yo mismo vendré y les tomaré. El Señor no es alguien que nos indica el camino. Él es el camino. Y Él mismo nos toma y nos lleva. No nos dice: mire, váyase por allá y vaya solito. Él nos toma a nosotros y nos lleva. Él es quien nos guía y está ahí con nosotros. ¿Y a dónde nos lleva? Porque cuando Él nos toma y nos lleva, estamos hablando de caminar, de desplazarnos. Por eso es un camino. Nos lleva al Padre. O sea, restaura la comunión perdida por culpa del pecado. Él es el camino. El Señor, en el versículo 4, lanza una frase que desconcierta a los discípulos y los lleva a preguntarse. En el versículo 4 les dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Obliga a que reconozcan que no lo saben, que no pueden hacerlo y que necesitan de Él. Por eso en el versículo 5, cuando él pregunta, Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Reconocen que necesitan de Él, porque el Señor ahora les va a decir que Él es el camino. Él pasa a explicarles, pasa a decirles que Él va al Padre y que el camino para estar en esa comunión con el Padre es Él, y que nadie puede ir al Padre sino por Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Creo que en una situación difícil nosotros siempre buscamos de Dios. Cuando ya vemos que no podemos hacer nada, cuando ya vemos que en nuestras fuerzas no podemos solucionar el asunto, buscamos a Dios. Pero Él está diciendo acá: nadie puede ir al Padre sino por mí. Solo es posible en Él y por Él. Solo es posible en Él y por Él. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Estos versículos se han utilizado para decir que es ese lugar en el cielo donde el Señor está preparando habitaciones o casas para nosotros. Incluso la palabra moradas en algunas Biblias se traduce como mansiones, y de una vez despierta, ¿no?, nuestra ambición, porque decimos: uy, allá vamos a estar en una mansión con las calles de oro y el mar de cristal. Entonces de una vez ese espíritu mafioso se despierta. La casa de mi Padre, Él ya había utilizado esta expresión. Esa casa de mi Padre, ese lugar
en donde vamos a estar reunidos con Él. Sí implica un espacio, pero implica mucho más que eso. En primera de Timoteo 3:15, Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice que esas cosas se las ha escrito mientras él va, para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, que es la iglesia. En el 2:16, aquí el Señor, en el Evangelio de Juan, menciona la casa de su Padre, cuando está expulsando a estas personas del templo, y dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Lo está relacionando con el templo y habla de la casa de su Padre. Pero en Primera de Corintios 6:19 y en Primera de Corintios 3:16 y 17 se nos habla de que ese templo somos nosotros. La casa de Dios es la iglesia, que somos nosotros. Dice en Primera de Corintios 6:19: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en el 3:16-17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La casa de Dios, la casa del Padre, es la iglesia. La casa de Dios somos nosotros. Él está diciendo aquí: voy a preparar lugar para ustedes. Y aquí es interesante ver cómo él tiene un cambio de palabras. Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero él no dice: voy a preparar una morada para ustedes. Él dice: voy a preparar lugar para ustedes, y son dos palabras diferentes. La palabra morada tiene la connotación de hogar, donde hay convivencia, donde hay relación, donde hay comunión, un lugar donde se está junto. Y la palabra lugar, que es topos, quiere decir un espacio, y es el espacio que él va a preparar para esas moradas. En el 14:23, aquí mismo, el Señor dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el lugar que fue preparado para la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Él mora en nosotros. Somos morada, somos templo del Espíritu Santo, unidos al cuerpo de Cristo, y permanecemos en Él y Él en nosotros. El Espíritu de Dios, que es Cristo mismo y que es uno con el Padre, que es Dios mismo, mora en nosotros. Es lo que Él les está diciendo aquí a los discípulos. El tema no es que yo haya venido aquí como hombre para hacer cosas en este plano. El tema es mucho más amplio que solamente esto. El plan es mucho más grande que solamente esto. Habla de cercanía, habla de que está con nosotros y que en toda situación Él está ahí con nosotros. No es que el Espíritu se va de nosotros por momentos. Él está allí con nosotros todo el tiempo, y nosotros somos esa morada que han hecho con nosotros, con el que ha creído. Él va a ir a la cruz. Él entrega su cuerpo y va a la presencia del Padre, al lugar santísimo. Recordemos en el Antiguo Testamento que los sacerdotes, cuando se sacrificaba el cordero, entraban al lugar santísimo con la sangre del cordero por la expiación de los pecados. Pero es aquí mismo donde Jesús se presenta como sumo sacerdote, con la propia sangre suya de su sacrificio en el lugar santísimo, presentando ese sacrificio perfecto que prepara ese camino y ese lugar para las moradas que somos nosotros mismos, ese cuerpo corruptible que un día en plenitud será transformado en incorruptible. Acá mismo el Señor dice algo interesante para que también lo podamos entender de esa manera. Él dice en el versículo 10: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este cuerpo es un tabernáculo.
Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es tabernáculo del Espíritu Santo. No sé si me explico, es esa morada. Él envía al Espíritu Santo, el cual mora en el que cree. Somos limpiados, somos preparados, somos tomados por Jesús para que estemos donde Él está, y lo hacemos todo el tiempo. Estamos en lugares celestiales junto con Él, junto con Él. Quizás hay situaciones como les está pasando a los discípulos que no entendemos. Hay situaciones que escapan a nuestro entendimiento y nos dicen, pero ¿por qué está sucediendo esto de esta forma? No tiene lógica. Ellos están diciendo, no tiene lógica que Él se vaya a ir y vaya a ser entregado y no esté haciendo nada. No tiene lógica que nos vaya a abandonar cuando esperábamos que hiciéramos más. No hemos ni siquiera empezado. Escapa a nuestro entendimiento, pero Él dice, no se turbe vuestro corazón, yo estoy allí con ustedes. Y cada situación que estoy permitiendo que suceda, como la que les está pasando a ellos, es para el bien nuestro, que es mucho más alto que simplemente cosas terrenales. Mucho más alto que solamente cosas terrenales. Está formando en nosotros carácter, y es el carácter de Cristo. ¿Quién no quiere tener ese carácter? ¿Quién no quiere tener la imagen de Cristo y poderla mostrar al mundo? Creo que cualquiera de nosotros que haya creído debe tener ese deseo en su corazón. Que Cristo sea manifestado al mundo, que Dios sea manifestado al mundo, y lo hace a través nuestro. Pero para eso es necesario que sucedan cosas que no logramos entender, pero que si apuntamos nuestra vista hacia Él y entendemos que Él está en control, así nosotros no entendamos, esa angustia no debe embargarnos, no debe dominarnos. Es esa relación que es una relación de intimidad, de convivencia, de unión, de comunión, estando en Él y Él en nosotros. En otros pasajes se usa esta misma palabra, la de morar o la de moradas, con una connotación de relación fuerte. Y me gustaría que viéramos esos pasajes en Juan, acá mismo en el capítulo 6, versículo 56. El Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esa palabra permanecer es la misma palabra que aquí se utiliza como morada. En mí permanece y yo en él. Una relación estrecha, fuerte, que no se rompe. En el capítulo 15, versículo 4, Él dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo, 15:4, perdón, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es una palabra que habla de vínculo estrecho, perfecto, y de eso es lo que está hablando el Señor, pero Él es el que lo hace cuando envía a su Espíritu a morar en nosotros, cuando hemos creído. Él es quien abre el camino por medio de su sacrificio. Ese camino estaba cerrado, pero Él es también quien nos toma y nos lleva para tener comunión con el Padre. Ha dejado el cielo y estaba allí con estos hombres, en medio de ellos, pero ahora Él mora en nosotros. Es una relación estrecha y cercana, Él está allí todo el tiempo. No podemos perder de vista eso. En medio de cualquier situación que estemos, Él está ahí con nosotros, allí con nosotros. Si pedía confianza en esa condición, pedía confianza en Él, en esa condición donde está sujeto a las limitaciones humanas, cuánto más ahora que ha venido en espíritu para morar en nosotros. Es la confianza que Él pide. Cuando yo creo en alguien, estoy tranquilo. Cuando la persona que me da la dirección, sé que es una persona que vive ahí, que ha vivido muchos años allí, yo estoy tranquilo porque sé que me está diciendo a dónde debo ir. Cuando yo pregunto esa dirección
y la persona lo primero que me dice es, es que yo apenas estoy viviendo aquí hace 2 días, no conozco muy bien, pero creo que usted pregunta a alguien más. Usted pregunta a alguien más, usted no tiene confianza. Aunque el camino es difícil, Él está siempre con nosotros, hermanos, y aunque pasen cosas que no entendemos, que son inciertas para nosotros, Él nos dice las mismas palabras el día de hoy: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Pero en ese caminar le conocemos, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Estamos conociendo al creador del universo. Nos está permitiendo verle, saber cómo es Él y quién es Él, cuál es su voluntad, cuáles son sus deseos, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él busca en la vida de cada uno de nosotros y en su creación. Es una relación que me permite conocerle. Eso lo podemos ver en los versículos del 7 al 11. Él dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí el Señor lanza nuevamente una frase, como en lo que vimos anteriormente, que les obliga o que nos obliga a nosotros a reconocer que no sabemos de qué es lo que está hablando. Cuando Él les dice allá en el versículo 7: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y acá dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero ellos quedan, pero no le conocemos, muéstranos al Padre y nos basta. Y Él les está diciendo, como en la frase anterior: ya llevo 3 años con ustedes, me han visto, he caminado con ustedes, he estado allí, ¿aún no me conocen? ¿Aún no me conocen? ¿Cuántas situaciones hemos pasado nosotros desde que somos cristianos y de cuántas hemos salido y decimos después: y yo tan angustiado que estaba? Pero mire el Señor cómo obra, cómo es de hermoso, cómo me trajo tranquilidad en medio de esta situación, porque muchas veces ni siquiera la situación se soluciona, pero recibimos fortaleza de Él y tranquilidad, y todavía viene otra vez una situación y volvemos a caer en lo mismo. Y Él dice: ¿me conocéis? Ya me conocen, han caminado conmigo, han estado conmigo. Él nos está diciendo: deben estar más atentos. Él dice: muéstranos al Padre y nos basta. Solo que le podamos ver y nos basta. ¿Cuántas personas piden pruebas de la existencia de Dios? Aquí mencioné que uno de los candidatos, quiero mencionarlo de esa forma, uno de los candidatos que estaban en la campaña política para la presidencia dijo que si a él le podían mostrar una evidencia clara de la existencia de Dios, quizás él creía, pero que estaba seguro que no la había. La gente pide pruebas de la existencia de Dios. Quiero verlo. Recordemos a Moisés. Él dijo: déjame ver tu gloria. Y el Señor, ¿qué le respondió? Que ninguno que la vea viviría. Pero Dios mismo está allí en medio de los hombres y les ha dicho: ustedes me han visto. Y si me han visto a mí, han visto al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Acá Jesús usa esa misma analogía donde se pone el nivel de Dios. Si me conocéis a mí, a mi Padre conocéis. Conoceremos, hermanos, la verdad, y es aquí donde también volvemos a recuperar eso que habíamos perdido, y es la verdad. Es la verdad. ¿Qué más me traería mi confianza que conocer la verdad? Por ejemplo, pensemos, hace poco murió un futbolista muy conocido y mostraban repetidamente en las redes sociales la imagen de ese gol que por lo menos a mí en ese tiempo me hizo emocionarme, sí, alegrarme, gritar con emoción, que fue el del partido contra Alemania. En el momento en que Alemania
hace su gol, nosotros entramos en angustia porque con el empate clasificábamos a la siguiente ronda. Pero viene un gol en los últimos minutos, ya no quedaba tiempo para recuperarse. Y bueno, yo en ese tiempo amaba el fútbol, ya en realidad le he perdido, ya el Señor lo puso en la dimensión correcta. Pero en ese momento todos los que amábamos el fútbol entramos en esa angustia. Y después viene el gol de Rincón y nos emocionamos. Hermanos, si nosotros vemos ese partido el día de hoy, ya conocemos el resultado. Ya conocemos la verdad de ese partido. O sea que conocer la verdad yo me puedo sentar a ver ese partido y ya no voy a sufrir como sufrimos en ese momento. Conocer la verdad, conocer, tener luz. El mundo vive en medio de oscuridad, pero nosotros podemos conocer la verdad que es Cristo. Conocer realmente hacia dónde estamos caminando. Conocer realmente que si el vecino del lado prospera económicamente pero no tiene a Cristo, debo desear que él lo conozca, pero no debo angustiarme porque él está en esa situación y la mía no es la misma. Porque conozco la verdad, algo que el hombre perdió cuando llegó al pecado. Nosotros debemos sentirnos, hermanos, no sé ni qué palabra utilizar, bienaventurados, pero quizás suene como algo muy normal, porque nosotros podemos ver la gloria de Dios. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre. Vemos la gloria de Dios, y no es que esté viendo a Dios en lo físico, sino que está viendo su carácter, su voluntad y su poder. La pregunta es, ¿hemos podido ver a Dios nosotros en lo que Él ha obrado en nosotros? ¿Hemos podido ver su poder en cosas que nosotros no podíamos cambiar de nosotros mismos y Él las ha cambiado? ¿Vemos su carácter? ¿Vemos su poder? ¿Vemos su voluntad? Estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo la gloria de Dios y deberíamos desear que esa gloria de Dios pueda verla alguien más. Incluso esa persona con la que yo no me llevo muy bien, quizás también por su oscuridad en su caminar, quizás también por mi pecado, porque aún tenemos cosas que no hacemos bien. Él está hablando aquí de una unidad perfecta en ese versículo 10 y 11, Él en el Padre y el Padre en Él, pero ahora dice que Él mora en nosotros, o sea que nos hemos hecho uno con ellos. Uno con ellos, hay unidad. Y nosotros todos como iglesia somos uno también. Somos uno con Él. Lo que deberíamos tener es confianza por el estado en el que ahora hemos sido puestos y el lugar en el que hemos sido puestos, que es en Cristo, en la casa de Dios que es la iglesia, y Él morando en nosotros. Es una constante en estos versículos, Dios, Jesús, hablando de quién es Él y que así deberíamos conocerlo nosotros. Habla de una unidad perfecta, hermanos, y esa unidad ahora también hace parte de nosotros. Él mora con nosotros. Esto debería producir confianza en mí. Aquel a que le pertenece todo, aquel que sostiene todo, aquel que ha determinado todo, mora en mí. Mora en mí. Y cada situación que pasa está permitida por Él. Entonces ya hemos visto que Él es el camino y Él es la verdad, y recuperamos estas cosas cuando creemos en Él, que es la base de esa relación, la confianza, la fe. Pero también es una relación que da vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora hemos creído en Él, y la vida que es Él no está diciendo que da vida, sino que Él es la vida, viene a morar en nosotros, tenemos vida ahora. Es una vida como la física. Nosotros empezamos siendo niños pequeños que estamos siendo alimentados con cosas muy livianas, pero vamos creciendo y vamos avanzando. Somos responsables también en nuestro avanzar. Si un niño se la pasa solamente comiendo dulces, va a ser un niño desnutrido, flaquito, sin fuerzas, que se angustia por todo.
Nosotros debemos ser diligentes también en cómo nos alimentamos de esa palabra de vida, para que dejemos de ser flaquitos y podamos tener fuerza frente a esas situaciones de angustia. Él da vida. Y nuevamente utiliza la palabra si creen en mí, esa relación empieza y entonces se sostiene por la fe, pero dice que las obras que Él hace, el que cree en Él también las hará. También las hará. Y bueno, estos versículos también son usados para hablar de que entonces nosotros podemos hacer todo lo que hizo Jesús y se utilizan apuntando hacia todas esas cosas que nos llaman mucho la atención: sanidades milagrosas, expulsión de demonios. Y hay hombres atribuyéndose ese tipo de poderes, ¿no es cierto? Digamos, basados en estos versículos. Pero ¿por qué no calman una tempestad también, por ejemplo, si el Señor hizo eso? Fue una obra de Él. ¿Por qué cuando algún predicador dijo que decretaba, bueno, no sé qué palabras usó, pero amarraba al COVID, todavía está por ahí, contagiando gente? Se utiliza para ese tipo de cosas. Pero lo que el Señor está diciendo acá es: yo vine para darles vida. Estaban muertos en delitos y pecados y ahora solamente en Él creyeron unos pocos mientras Él estuvo aquí caminando en la tierra como hombre. Pero ahora, enviando a su Espíritu para morar en nosotros, Él va a traer a muchas más personas a través de nosotros, por la predicación de la palabra, por las obras que hace en nosotros, por la transformación de nuestro carácter que produce obras también y que muestran un carácter diferente que no es como el mundo. He escuchado de personas que quizás en sus trabajos les dicen: bueno, pero es que usted no hace las cosas que todos nosotros hacemos, usted actúa diferente, porque ven una persona diferente en él. Están viendo a Cristo, pero no lo saben, y ahí tenemos que predicar si es la voluntad de Él, porque mire lo que dice Él acá en estos versículos: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Lo haré. Cuando nosotros predicamos la palabra con el deseo de que esa persona pueda conocer de Dios, pueda conocer de Cristo, pueda creer en Él, pueda verlo como el camino, como la verdad y la vida, y pueda tener fuerza para que en las sus situaciones de angustia su corazón no sea turbado, el que hace la obra es Él nuevamente, pero nos usa a nosotros. Y por eso habla de mayores obras, mayores obras. Nosotros hemos sido traídos de muerte a vida, pero por nosotros ahora, siendo usados por Él, otras personas vendrán de muerte a vida también. Y así se ha extendido la iglesia. Empezó con estos 12 hombres, incluyendo a Pablo, pero ahora somos muchísimos más. Él les dijo: me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. Yo no conozco que algún apóstol haya venido aquí a Colombia, pero han sido testigos aquí en Colombia por la palabra que inspirada a través de ellos fue dejada escrita. Así que Él nos usa a nosotros, hermanos, para que hagamos esas obras. Debemos pedir, por tanto, conforme a su voluntad. Si mi deseo es que una persona conozca de Dios, lo que yo debo pedir es que esa persona honre al Señor. Solo alguien que es salvo puede honrar al Señor. Si yo deseo que mi hogar conozca del Señor, lo que debo pedir es que mi hogar sea un hogar que honre a Dios. O sea, debo pedir conforme a la voluntad de Él. Y seguramente, si ese deseo es genuino en mí, ese hogar será un hogar que honre al Señor en la forma como Él lo estableció en su palabra, en los roles como Él los estableció, y no como el mundo los quiere establecer y que ha tomado bastante fuerza entre el mundo. Es un discurso que se dice que permite que la humanidad avance, y yo estoy de acuerdo con ellos. Ellos han avanzado en sus ideas, en su sistema. El mundo ha avanzado en ese sistema. O sea, en realidad ellos han ido progresando, pero han progresado en su oscuridad, en su oscuridad.
Por eso debemos ser luz. Debemos seguir trayendo personas de muerte a vida. Seguimos haciendo las obras de Dios, de Cristo, que es traer personas de muerte a vida, siendo usados por Él. Él es quien lo hace. Dice 2 veces acá: si algo pidieres en mi nombre, termina el versículo 14, yo lo haré. Lo pedimos estando en Él, conforme a su voluntad, hermanos. Es una relación que debería alejar de nosotros cualquier tipo de angustia, o por lo menos que no seamos dominados por ella. Que no nos sintamos solos, porque Él mora en nosotros y está con nosotros. Que nos está guiando en ese camino para estar nuevamente con el Padre. Algo que habíamos perdido por el pecado. Que nos guía también para conocerle a Él, conocer la verdad que es Él, que se había perdido por el pecado, y que nos da vida, algo que habíamos perdido también por el pecado. Así que las palabras del día de hoy son: que no se turbe vuestro corazón. Hemos creído en Dios, hemos creído en Cristo, le estamos conociendo, y la base de todo esto es eso, ese creer, ese amor y conocerle a Él. Pongámonos en pie, hermanos, para orar.